equipación y que no tiene demasiado trabajo el video, pero estamos compartiendo un punto online. Así que damos gracias a Dios. Esto es Casa de Oración Legado de Gracia Online. Nos acompaña mi esposa, mi hija Yael, Samuelito, y oramos juntos. Señor, te damos gracias por una oportunidad nueva de estar reunidos, por la posibilidad de aprender de tu palabra, Señor, de adorarte, de sentir tu presencia en estos días donde estamos, Señor, en diferentes lugares, separados por distancias, cada uno en sus hogares. No nos olvidamos de que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y deseamos hoy rendirte culto. Por eso utilizamos estos medios, Señor, para bendecir tu nombre y para adorarte. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, que tu misericordia es para siempre. Y hoy queremos bendecirte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias te damos por un nuevo día. Gracias te damos por una nueva reunión. Te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quería empezar con esta canción. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Amén. Nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna.
lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres bien. ¿Cuántos lo creen? Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor, el Señor. Eres fiel. Amén. ¿Cuánto te dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Pueden tomar este tiempo para saludar a quienes están conectados, dar una palabra de aliento. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo les va? Dios los bendiga. Bien, bien, bendecidos. Bien, gracias al Señor, bien. ¿Y ustedes? Bien, estos días, a pesar de la cuarentena, podemos dar gracias a Dios de estar juntos. Amén. Acá en casa, esperando a ver bien. Carlitos, ¿qué contás? Mauro. ¿Dónde anda mi amigo Mauro? ¿Dónde está Mauro? ¿Me escuchan ahí? ¿Dónde anda Mauro? Carlitos, ¿dónde está mi amigo Mauro? Voy a dejar la guitarra. ¿Pueden aprovechar para contar cómo la están pasando estos días? ¿Cómo está Pedro? Ay, Pedro no se nos está. Anda por ahí afuera, está matando hormigas, porque él se entretiene matando hormigas. Bueno, de alguna forma hay que pasar estos días. Las hormigas lo ven y huye la hormiga. Pero bien, gracias al Señor, bien. Acá saluda a mi esposa. Ay, sí, Dios te bendiga, Cintia. Chayel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, abuela. Levanta, levanta tus hijos. Mucha vuelta, pero saluda. Dios te bendiga, Mariano, también. Bendiciones, ¿cómo andan por ahí? Bendiciones. Carlos. Carlos, Sube a YouTube, ¿eh? ¿por dónde estás, Carlos, que no se te ve en la cámara? Decirle a Mauro que se acerque. También Yael saluda. Vení más cerca, Yael, porque si no acopla está el parlante ahí. Bendiciones, hermanos, bienvenidos y que podamos recibir la palabra del Señor. Y Samuel, bueno, también. Va. Hola. No, se emociona. A veces habla, a veces no. Pero bueno.
queríamos tomar este tiempo para compartir una palabra, ¿sí? Y queremos ser quizás breves, sabemos que todos están haciendo sus cosas a esta hora, pero con respecto a los tiempos que hoy vivimos, con respecto a esta situación que hay en todo el planeta, me encontré con muchas personas con dudas, con incertidumbres, pensando qué será de mí, qué pasará después de esto, cómo nos vamos a recuperar o de qué manera Argentina saldrá adelante, el mundo saldrá adelante. Y en todos los casos, nosotros siempre debemos ir a la palabra. Amén. Amén. Pero no ir a la palabra como algunos que toman versículos separados y dan un mensaje que carece quizá de verdad, de información,
Bien, eso fue una pausa. El mensaje que hoy queríamos compartir se encuentra en Mateo capítulo 24, ¿sí? Es más que nada como un devocional. Lo que queríamos compartir hoy, desde la canción que hemos compartido y demás, es que Cristo viene pronto. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Ana, por favor. Cristo viene pronto, ¿sí? Ahora, ¿qué señales hay acerca de todo esto? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Escritura? He visto personas asustadas porque dicen, no, lo que pasa es que aparecieron peces muertos y el agua roja y eso está en Apocalipsis. Otros que hablan de que bueno, que Cristo viene mañana y hay mucha incertidumbre, pero lo que a mí me llama la atención es el temor que hay incluso dentro de la iglesia. Por eso este video. Debemos entender que para hablar de los últimos tiempos, hablar de lo que es escatología, uno debe conocer el libro de Daniel, Ezequiel, Zacarías, Apocalipsis, parte de Génesis que nos habla de cómo eran las cosas, de cómo era el tiempo, muy cercano al diluvio y demás, que nos hablan de todas estas cosas que también Jesús cita para hablar del fin. Y también lo que habla Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13, que es lo que el propio Jesús dijo acerca del fin de los tiempos. Amén. Cristo viene. ¿Qué señales tenemos? Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que se ha cumplido? Debemos conocer que cuando la palabra del Señor se refiere a todas estas cosas, hay algunos videos, hay algunos escritos puntuales. Por ejemplo, la visión que tuvo Daniel, que tuvo el rey Nabucodonosor, que interpretó Daniel, nos habla de que iban a haber una sucesión de gobiernos mundiales desde el tiempo de Daniel en adelante. Si van a estar escuchando, pónganle mute al micrófono, así no se interrumpe el audio, ¿sí? Esa profecía, esa visión que tiene, que primero ve una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, luego tenía el vientre de bronce, luego tenía las piernas de hierro y por último los pies que eran hierro mezclado con barro. Nos hablan de los distintos imperios que hubo a lo largo de la historia, en los cuales Israel estuvo cautiva. El imperio babilónico, luego el imperio de los caldeos, medos y persas, luego el imperio griego, y luego por último aparece el imperio romano, que es el que estaba vigente en los tiempos de Jesús, y que aunque cayó de manera política, no así su influencia a nivel religioso y a nivel social en toda Europa hasta el tiempo de la Reforma. Hablamos de 1517, muchísimos años de influencia, y aún después de la Reforma, estableciendo los diferentes pactos y tratados entre las naciones. De ese último imperio es la analogía de los pies que eran hierro mezclado con barro, mostrando una estructura muy similar en lo que es la parte política y geopolítica del Imperio Romano, pero a eso sumándole muchísimo de lo que es el humanismo. Por eso habla de el barro. El barro representa muchas naciones, muchas lenguas y todos unidos en un mismo fin. También habla el libro de Daniel de una profecía de 70 semanas. Estas 70 semanas anunciaban un trato especial de Dios con los judíos, donde durante un tiempo Dios iba a tratar con ellos y les iba a permitir ser restaurados. Iban a volver a tener su templo y su culto, y en medio de todo eso, el Mesías iba a aparecer por primera vez. En esa palabra de las 70 semanas de Daniel se anuncia que iban a haber 69 semanas de años, es decir, 783 años desde el día en el que se anuncia la restauración de Judá, la restauración del templo y la muerte del Mesías. Esto se cumple al pie de la letra. Es un paso total de 783 años que va desde la orden que da, si no me equivoco, es el rey Darío, para que vuelvan a su tierra, para que vuelvan a Jerusalén, y la muerte de Jesús allí en la semana de Pascua se cree entre el año 33
y 34. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Háganme así con la cabeza. Yo los veo desde ahí. Y si están viendo este video, bueno, espero que también lo puedan entender. Ahora, si se cumplieron 69 semanas de un trato especial del Señor con los judíos, ¿qué es lo que podemos esperar? Que todavía falte una semana más de ese trato especial de Dios con los judíos, y es lo que se conoce como la gran tribulación. Muchas personas piensan, por esta pandemia y tantas cosas que han estado sucediendo, que estamos ya en los últimos tiempos y ya estamos en medio de la tribulación y que van a pasar un montón de cosas, pero bíblicamente todavía faltan algunos detalles, algunas palabras y profecías que deben cumplirse. Perdón, el decreto no lo dio el rey Darío, sino el rey Ciro. Esto está en Esdras y Nehemías, estas dos historias. Son paralelos, son del mismo tiempo, igual que el profeta Zacarías. Esa semana que habla al final de la profecía de Daniel está dividida en dos partes. Una parte de tribulación y una parte de gran tribulación. ¿Dónde está la iglesia en todo esto? En este contexto. Bueno, debemos entender que Jesús anunció estas cosas en Mateo 24. Y si tienen Mateo 24, vamos a leer juntos y vamos a ir aprendiendo algunas cositas. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo para los judíos era su mayor orgullo, su mayor honra, su ídolo más grande, el estandarte de la nación. Cuando Jesús le dice: de esto no va a quedar piedra sobre piedra, es como que empiezan a asustarse, a decir: ¿qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto? Y en el versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dijo: mirad, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Primer señal, Jesús dice: este templo que ustedes conocen va a ser destruido. De hecho, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo se cumple esta palabra? En el año 70 después de Cristo, el hijo del emperador Vespasiano, el general Tito, sitia la ciudad de Jerusalén y en sus manos llevaba una proclama que decía: que no quede piedra sobre piedra. Es derribado por completo Jerusalén, los judíos son dispersos, lo único que queda es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Eso ocurrió en el año 70. O sea, Jesús profetizó algo que se cumplió 37 años después. Entonces, todo lo demás que dijo, estamos seguros que va a pasar. ¿Amén? Lo segundo que dice es: vendrán muchos diciendo ser el Cristo. Cristo quiere decir ungido, salvador, elegido de Dios, Mesías. Y a lo largo de la historia, ¿cuántos han aparecido? Montones, ¿verdad? Ahora, no solamente son personas que se autoproclaman como la salvación o el Salvador, sino diferentes sistemas que han aparecido a lo largo de la historia. Monarquías, ideologías, comunismo, capitalismo, fascismo. Por ejemplo, Hitler en su momento, muchas personas lo vieron como un enviado de Dios, porque en una Alemania devastada, con una economía por el piso luego de haber perdido la Primera Guerra Mundial, aparece este hombre, comienza a levantar la nación, comienza a ayudar, comienza a hacer que la gente trabaje, y la gente decía: a este hombre lo mandó Dios. Y sabemos que no, sabemos cómo fue que terminó toda su historia.
Pero así a lo largo del tiempo siempre aparece gente con una supuesta salvación. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ellos aparezcan, muchos serán engañados, pero ustedes no vayan tras ellos. Luego habla de guerras y grandes guerras. En toda la historia de la humanidad han habido guerras, pero es recién en el siglo XX que aparece la Primera y la Segunda Guerra Mundial, involucrando a más de una nación y a más de un continente. Todas estas señales a nosotros nos tienen que abrir los ojos y saber que Cristo viene pronto. Luego anunció que iba a haber hambre. El mundo ha pasado por distintas etapas de hambre y de escasez, desde la gran depresión de los años 30 hasta países que han sido gobernados por el comunismo, países del tercer mundo que han sufrido muchísimo del hambre por la falta de recursos y la falta de inversión, la falta de capitales. Por último anuncia pestes. En quinto lugar anuncia pestes. Pestes, si ustedes lo analizan, tiene que ver con muchas enfermedades que se han expandido a lo largo del planeta. Desde los últimos 50 años en adelante han aparecido muchísimas, ha aumentado el cáncer, aparece el VIH, el SIDA, pero en los últimos 15 años hemos tenido algunos casos muy serios que han recorrido gran parte del mundo: gripe porcina, gripe aviar, ébola, y hoy estamos viendo a este coronavirus COVID-19 llegar a muchísimos lugares. ¿Qué nos tiene que decir esto? Que Cristo viene pronto y que las señales se están cumpliendo. Pero también anuncia algo: terremotos. Desde 1920 en adelante se han producido los terremotos más fuertes a lo largo de la historia. Esto lo pueden buscar, está ahí en internet, buscan información sobre sismología, terremotos y aparece. De hecho, desde enero hasta la fecha se registran más de 1000 a lo largo del mundo. Hoy mismo hubo un temblor en Santiago del Estero. Lo que pasa es que en la escala de Richter, en la escala de daños, no fue muy grave. Pero ayer hubo terremoto en Japón, en Rusia. La Tierra se está preparando para los tiempos del fin. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Esto será principio de dolores. Es decir, debemos estar atentos. Amén. Ahora, dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Si se llega a cortar la transmisión, tiene que volver a entrar. Les aviso porque tiene un tiempo limitado, ¿sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por un lado nos anuncia persecución. ¿Quiénes fueron perseguidos históricamente? ¿Jesús en qué contexto está hablando? Bueno, principalmente a los judíos. Desde que salieron de Jerusalén en el año 70 en adelante, fueron perseguidos por muchas naciones, dispersos por muchas naciones, y todo eso terminó en el holocausto que se realizó en la Alemania nazi. De ahí en adelante han podido restablecerse como nación y demás, pero aún siguen siendo perseguidos. Y la iglesia también a lo largo del tiempo ha sido perseguida. De hecho, hubo personas que entregaban a cristianos y a judíos también a los gobiernos y a la muerte pensando que hacían bien. Y hoy esto sigue sucediendo. Así que debemos estar atentos. ¿Vamos bien? ¿Me van escuchando? Otra cosa, dice que va a haber apostasía, van a pervertir la fe. Muchos, dice, van a tropezar, muchos van a ser engañados. Al venir las pruebas, al venir las dificultades, no van a soportar. Y eso les va a causar que se aparten de la fe. Pero otra cosa que dice es que se va a multiplicar la maldad. Y la palabra que se usa acá para maldad es la palabra anomia, que quiere decir sin ley. Esta palabra, sin ley, se refiere a personas que no se sujetan a nada, que no se sujetan a ninguna ley. A través de los últimos años hemos visto, en los últimos 5 o 6 años, multiplicarse el tratado de lo que es la agenda de género y el nuevo orden mundial. Toleran a todos, menos al cristianismo. Toleran el pecado, pero van en contra de todo lo que nosotros tenemos como buenos valores. Aman a todos,
menos a la familia. Se aman a sí mismos, pero están dispuestos a abortar para seguir adelante con sus vidas. Y tienen una manera de limpiar la conciencia. ¿Cuál es? Es la ecología. No, el hombre blanco es el que está mal, las fábricas son las que están mal, el medio ambiente está sufriendo por la maldad del capitalismo, y ponen un montón de monstruos, el patriarcado, esto, aquello, lo otro. ¿Para qué? Para presentarse ellos como si fueran la única solución, la única salvación. Y en realidad detrás de esto hay mucha perversidad. De hecho, la agenda LGBT está hablando hoy de transespecie, transedad, zoofilia, pedofilia, y tratan de hacer legal todas estas cosas. Hay países donde es legal que vayas y te cases con animales. Hay países que están tratando hoy la pedofilia como una no como una desviación sexual, sino como una elección sexual. Todo esto nos muestra que el mundo hoy está en esta anomia, están sin ley. La ley de Dios no está en sus corazones, los valores de Dios, los valores cristianos no están en sus corazones, y solo quieren vivir lo que a ellos les hace bien. ¿Qué produce esto? Que el amor de muchos se enfríe. Y esa palabra, que el amor de muchos se enfríe, se refiere a algo que poco a poco, lentamente va perdiendo el calor. El amor se fue perdiendo en el hogar, el amor se fue perdiendo en el matrimonio, el amor hacia los hijos se fue perdiendo, el amor a tantas cosas se fue desviando, que incluso hoy las personas dudan si hay un Dios o no lo hay, si hay un Dios que los ama o no lo hay, si hay un Dios que los quiere o no los hay. Y todo esto hace que lo que sigue en la palabra, que estamos ya en el versículo 14, comience a tener cumplimiento. Dice el versículo 14, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quizás esto que estamos pasando hoy sea una herramienta de Dios para que podamos predicar el evangelio a tantas personas que aún no han escuchado, porque es muy difícil en algunos países todavía entrar a predicar, entrar con Biblias, entrar solo con decir Jesús. Muchos pierden la vida, pero a través de los medios, a través de internet, hay personas que van a recibir ese mensaje. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, aquí, en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Todo esto nos habla de algo. En primer lugar, el Señor le habla al pueblo que está ahí, a sus discípulos. En el contexto está hablando a los judíos. En los primeros versículos les habla de persecución, de la caída de Jerusalén, luego de un trato muy difícil a nivel histórico. Allí también entra la persecución de la iglesia a lo largo de la historia. Luego otra vez vuelve a hablar de persecución en Jerusalén. Primero profetiza, cae Jerusalén. Año 70, cae Jerusalén. Ahora profetiza que nuevamente en el fin, ¿dónde va a haber persecución? En Jerusalén. Entonces, si hemos visto las señales cumplirse, falsos cristos, guerras, hambre, pestes, terremotos, y que todo esto tiene una secuencia, sepamos que los días del fin vienen. Si aquella parte que hablamos al principio se trata del principio de dolores, es porque lo que viene
sí anuncia la llegada de Cristo, estemos atentos. Dice el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no de la que pasaron en el año 70, no de la que pasaron a lo largo de la historia, sino de la gran tribulación que termina de hablar, citando al profeta Daniel. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended, de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Después de la gran tribulación viene la venida de Cristo.
Ahí está Marce. Hola, Marce. ¿Todo bien? Muy bien. Repasamos entonces un poquito. Estamos en Mateo 24, verso 29. Jesús anunció varias señales que han tenido cumplimiento en todo el capítulo 24 de Mateo. Comienza diciendo que la ciudad sería sitiada, que no quedaría piedra sobre piedra, que el templo sería destruido. Luego habla de falsos cristos que fueron apareciendo, habla de guerras, grandes guerras, hambre, pestes, terremotos, y por último anuncia la persecución que habría tanto de judíos como de la iglesia, pero vuelve a anunciar de que en Jerusalén tendría lugar una gran persecución, un tiempo muy difícil, dice, de gran tribulación como no ha habido antes. Y dice que en aquel tiempo también se manifestarán diciendo: aquí está el Cristo, o está allá, o está aquí, y él les dice: ustedes no vayan. Claramente está hablando ahí de la aparición del anticristo. ¿Qué tal, Norma? Ahora, inmediatamente después de todo esto dice: entonces sí, después de la tribulación de aquellos días finales que está anunciando el Señor, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El verso muy interesante que debemos aprender es el 32, que dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera, cuando uno ve los distintos pasajes y profecías, y el momento incluso cuando Jesús maldice a la higuera, siempre se está refiriendo a Jerusalén, a Israel, perdón, al pueblo de Israel. Y dice: aprendan que cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, el verano está cerca. ¿Qué fue lo que había sucedido y qué es lo que esperaban muchos que suceda con este pueblo de Israel? Bueno, desde el año 70 en adelante ellos dejaron de tener su territorio, su lugar, y fueron de nación en nación siendo perseguidos, padeciendo. Y históricamente, sociológicamente, era impensado que un pueblo que padeció tanto y que durante tantos años estuvo aislado, sin su tierra, sin nada, pueda recuperar su territorio. Y no solamente recuperar su territorio, sino mantener su historia, sus tradiciones, sus costumbres, su religión, su ley, porque desde el año 70 hasta el año 1948, Israel no tuvo lugar donde ir, no tuvo tierra a donde ir. Durante todo ese tiempo, ellos igual mantuvieron su historia, su genealogía, su religión, su ley, todo. Y el 14 de mayo de 1948 se dio la orden de que los judíos podían volver a su tierra. Es la única nación de todas las que han padecido persecución, de todas las que han sido despojadas de su lugar de origen, de su tierra, que ha vuelto a su tierra. Es la única nación que, a pesar de haber pasado siglos, de haber pasado muchísimas situaciones adversas, ha vuelto a tener su nación, sus costumbres y a tener su historia. Entonces lo que Jesús anuncia acá es: aprendan, dense cuenta que cuando las profecías comienzan a cumplirse, cuando la palabra comienza a cumplirse, es porque realmente Cristo está a las puertas. Amén. Fue entonces el 14 de mayo de 1948 que las profecías comenzaron a cumplirse otra vez tal cual. Dice el verso 33: así también vosotros,
Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, los que estaban escuchando el mensaje de Jesús y escucharon que no quedaría piedra sobre piedra, estuvieron presentes y vivieron el momento histórico cuando Jerusalén fue sitiada y cuando el segundo templo fue destruido. Pero dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque ellos vivieron eso, aunque ellos vieron la destrucción de ese lugar, la palabra de Dios sigue vigente. Y luego dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, se anunció el diluvio. Pasaron muchos años construyendo el arca. Noé fue testigo, fue testimonio, su vida fue íntegra. Y aún así, de todos los que había, solo Noé y su familia entraron en el arca y fueron salvos. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo se ha predicado el Evangelio? Años, cientos, miles. Si tomamos desde el tiempo de la Reforma solamente, tenemos 500 años de predicar el Evangelio como es, sin vueltas, como dice la Biblia. Y aún así la gente no se arrepiente. Y viendo las señales, la gente no se arrepiente. Y viendo lo que está pasando, la gente sigue en la suya. Pero ¿qué nos espera a nosotros? Los hijos de Dios necesitamos mantenernos firmes y confiando en nuestro Dios, que es fiel y que es todopoderoso. Termino con esto. Jesús dijo, entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como hablábamos hoy, las señales están dadas y Cristo viene pronto. ¿Qué debe causar esto en la vida del cristiano? ¿Qué debe causar esto en la vida del creyente? Diga conmigo, gozo y paz. Es solo eso, porque la palabra del Señor se ha ido cumpliendo. La palabra de Dios paso a paso se ha ido cumpliendo. Las señales se han ido dando paso a paso. Entonces, ¿de qué tendremos nosotros que temer? Si el mismo que anunció que todo esto pasaría nos dijo que estaríamos con Él, entonces yo me voy con Él. ¿Usted? Cree en el Señor Jesús. Es la promesa que el Señor nos da. Cree en Él para ser salvo. Pon a cuenta tu vida. Pon a cuenta tus cosas. Que estos días sean días de reconocer a Dios en todos sus caminos. Que sean días de alegrarnos con Él. Y de decir de todo corazón, yo me voy con Él. Yo no me quedo. Lo próximo que viene es que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Pero aún así, estando dentro de una congregación, debemos tener nuestra fe firme. Porque muchos, aún yendo a la iglesia y congregando, todavía dudan si es verdad o no que Cristo viene pronto. Esa canción que cantábamos al principio está inspirada un poco en todo esto y en la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes cuenta que habían 10 muchachas esperando al novio que venía para la fiesta y el novio se tardaba y 5 de ellas fueron prudentes y tenían aceite con ellas y 5 eran imprudentes y no lo tenían. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando vino el Señor, cuando vino el novio, las 5 que eran prudentes entraron al gozo de su Señor y las otras 5 no pudieron hacerlo. Esto nos debe servir a nosotros para que estemos atentos y confiando de que Cristo vendrá. No importa cuánto tiempo se haya tardado, Él está a las puertas. No importa los siglos que hayan pasado, las señales se han cumplido.
entonces nuestro corazón debe estar en orden y alineado con Él, confiando que, así como Noé y su familia fue salvo, nosotros también seremos salvos de esa ira venidera. Aprendamos esto. Luego de que Jesús terminó de enseñar en el Sermón del Monte todo lo que tenía que ver con la vida cristiana y seguirlo a Él, dijo: ¿a qué voy a comparar esta generación? Si lo voy a comparar a un hombre, dice, al que escucha esto y lo pone por obra, lo voy a comparar a un hombre que cuando hizo su casa, cavó bien profundo, encontró el cimiento y allí comenzó a edificar su casa. Y vinieron las inundaciones, vino la tormenta, el río chocó aquella casa, los vientos chocaron esa casa y la casa se mantuvo firme. Pero el que escucha mis palabras y no las hace, no las pone por obra, es como el que hizo su casa sobre la arena. Y llovió y creció el río y chocó el río contra la casa y hubo mucho viento y la casa se hizo ruinas. A los dos casos el Señor les dice: van a venir lluvias, van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir dificultades. La diferencia está en dónde has puesto tu cimiento, en dónde has puesto tu confianza. La prueba vendrá, pero aquel que puso su confianza en la roca estará firme cuando pase todo ese problema. Así el Señor nos habla a nosotros también. Cuando pase esto, cuando vengan cosas peores, cuando vengan situaciones más difíciles, confiemos en Él, porque Él está a la puerta. Él está muy cerca y viene por los suyos. Amén. Amén. Es la palabra que quería compartir en esta noche. Espero que sea de bendición para sus vidas y que no tengan miedo ni entren en pánico por lo que está pasando, sino que confíen que Cristo viene a buscar a su iglesia, y esa iglesia sos vos y soy yo y somos todos los que hemos creído en Jesús y hemos puesto nuestro corazón y nuestra confianza en Él y hemos sido transformados por su Espíritu Santo. Amén. Así que si hay alguna cosa que todavía ahí tenés que sí, que no, algún miedo, algún temor, algo que, Señor, ¿seré tu hijo o no lo seré? Este es tiempo de ponerse a cuenta con Dios, de dejar las cosas en sus manos y saber que Él tiene poder para salvarnos. Amén. Oramos en esta noche. Señor, te doy gracias por este tiempo juntos, por compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el momento en el que tú nos has llamado, Señor, porque habiendo tantas oportunidades y tantas cosas en este mundo, tú pusiste tu mirada en nosotros, nos llamaste y nuestro corazón fue cautivado. Por eso, Dios mío, es que hoy nosotros te tenemos como Señor y Salvador. Por eso hoy somos limpios por tu preciosa sangre y somos salvos, Dios mío, porque tu palabra es verdad. Señor, queremos pedirte hoy en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo seamos renovados, seamos transformados y en nuestra vida quede atrás todo aquello que nos ha mantenido lejos de ti, que nos ha mantenido con dudas y temores en este tiempo. Señor, hoy confiamos que así como cada una de las palabras, cada uno de los anuncios, cada una, Señor, de las señales se han cumplido, también se cumplirá tu promesa, Señor, de que tú vendrás pronto a buscar a tu iglesia. Y ese día, Señor, que viene, es un día en el cual nosotros queremos estar listos, queremos estar preparados. Por eso te pedimos hoy que trates con nosotros, que todo lo que haya en nuestro corazón, Señor, que a ti no te agrade, tú lo reveles y podamos dejarlo a los pies de la cruz. Ser limpios por tu sangre, ser restaurados por tu gracia, ser fortalecidos por tu Santo Espíritu y así tener comunión contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este día, Señor. Amén. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar, gracias por participar. Pueden tomar este tiempo para saludar, habiliten el micrófono, levanten la mano y saluden. Gracias a Abel, Valeria, Carlos, que están ahí del otro lado, Marcelo, Mari. Había bloqueado la pantalla, Carlos. Hola, Carlos. Desconecto. Hola, Norma. Hola, Pedro. Saluden. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga mucho, ¿sí? Esta es la reunión de hoy, que ha finalizado. Este es un muy buen medio para estar comunicados estos días de cuarentena. La plataforma Zoom es muy buena, así hemos podido tener este culto. Así que los invito a que puedan descargarla, puedan usarla.
y hablar con los que están lejos. ¿Nos despedimos cantando?
Culto. El domingo seguramente tengamos culto también a la noche. El domingo compartimos el mensaje de, venimos hablando de las parábolas. Y si no me equivoco, vamos a hablar acerca de, ya te digo, no recuerdo bien ahora. Creo que es sobre las 10 vírgenes, justo el mensaje. Nosotros tenemos mañana a las 8 y el domingo a las 15. Bueno, vamos a tratar de estar. Quizás el domingo. El domingo vamos a estar conectados entonces. Nos despedimos dando gloria a Dios. Sé que mi alma rescató, su sangre mi pecado quitó, creo en Él, creo en Él. Mi culpa Él se la llevó, mi dolor su nombre borró, creo en Él, creo en Él. Levanto bandera, mi Señor, la tumba conquistó, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. Sé que mi alma rescató, su sangre mi pecado quitó, creo en Él, creo en Él. Mi culpa Él se la llevó, mi dolor su nombre borró, creo en Él, creo en Él. Levanto bandera, mi Señor, la tumba conquistó, vive mi Redentor, 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 vive mi Redentor. Tú quitaste mi culpa con tu poder y ahora estoy gozando de lo bueno de la vida. Vive mi Redentor, 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 vive mi Redentor. Amén. Vive nuestro Redentor por siempre y para siempre, y Dios le bendiga muchísimo. Saludos desde acá, de Monte Chingolo, Casa de Adoración, Legado de Gracia.